Buenas noches. La semana pasada metieron a la cárcel a la juez de Veracruz, Angélica Sánchez, pero era tan burda la acusación que la tuvieron que dejar libre. Ella dijo que en las horas en que estuvo detenida la torturaron. Ayer vino a la Ciudad de México y en el Senado la reconocieron así. Saludo a la jueza de Veracruz, Angélica Sánchez Hernández, que aquí nos acompaña con su hija. Ella, por resolver con independencia, también fue detenida y privada de su libertad. Y yo le deseo que nada interrumpa su independencia, su criterio y que no haya ningún acto que perturbe su libertad. Eso fue ayer, reconocida en el Senado. Hoy, en un operativo cuando menos confuso, las autoridades federales ayudaron a las de Veracruz para detenerla de nuevo. A las 8 de la mañana, afuera de su hotel, en el centro de la Ciudad de México, las autoridades veracruzanas dijeron que temían que la juez se fugara. Por eso vinieron por ella y se la llevaron detenida de regreso a Veracruz. El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, lo logró. Y la jueza Angélica Sánchez fue detenida por segunda vez en 11 días. Pasadas las 5 de la tarde, la jueza llegó a Pacho Viejo. Ahí, nadie impidió la fotografía ni el video. La expusieron como a un trofeo. La jueza fue sorprendida a las 7:26 de la mañana en el Hotel Fiesta Inn Centro Histórico de la Ciudad de México, cuando bajaba del elevador con su familia. ¿Me permite? Lo siento mucho. ¿Usted quiere grabar? A ver. Puede grabar. A ver. Señora, nada más por favor. Por favor, aquí atrás, nada más. Por favor, nada más aquí atrás. Por favor, eso dicen que no, ya la chicas. Suelta. Ingrid. Ingrid, que te dé su bolsa. Dame tu bolsa, Kelly. Tu bolsa. ¿A dónde la están llevando? ¿A dónde la están llevando, bola de cobardes? A ver. No, la carita del señor Esteban. Solo estamos pidiendo por el trabajo, le estamos buscando la orden de aprehensión en contra de... Sí, están parada. Arbitrarios. Pinche gobierno de mierda. La hija de la jueza narró así la detención minutos después de que ocurriera. Iban vestidos de negro, pero jamás traían placas, no se identificaron, no leyeron sus derechos, no sabemos quiénes eran. ¿Por qué? Por el delito contra la fe pública y tráfico de influencias cometidos en agravio de la fe pública y el servicio público respectivamente. Ahora sí que nosotros nada más estamos haciendo nuestro trabajo, no es una cosa personal. Pasó más de una hora sin saber qué autoridad detuvo a la jueza ni a dónde la llevaron, hasta que la jueza llamó a su hija y le dijo que estaba en la Fiscalía Antisecuestro de la Ciudad de México. Información que fue confirmada con el Registro Nacional de Detenciones, donde se reveló además que la aprehensión fue realizada por la Guardia Nacional. Pasadas las 10 de la mañana, la familia de la juez y abogados ya estaban en la Fiscalía Antisecuestro, impidiendo que saliera la camioneta que trasladaría a la jueza a Veracruz. Quiero ver que lo hagas, que me la avienten. Eso se llama apología de un delito. Esto es persecución política, señores, aquí y en China, por favor. Los abogados querían entrevistarse con la jueza y hacer válido el amparo que impedía que Angélica Sánchez fuera detenida. Ante la imposibilidad de los agentes de Veracruz y Guardia Nacional de poder salir de la Fiscalía Antisecuestros, a la jueza la sacaron caminando por la puerta trasera. No la voy a tirar. Minutos después, la Fiscalía de Veracruz confirmó en redes sociales que habían sido ellos, junto con la Coordinación Nacional Antisecuestro, quienes cumplimentaron la orden de aprehensión contra la jueza y que sería presentada ante el juez en Pacho Viejo, Veracruz. Y en Veracruz, el gobernador estaba enterado de la recién detención. Hoy fue detenida porque tiene carpetas abiertas, están en investigación, nada más que ella se había dado a la fuga. ¿Por qué se le da un trato así a una juez?
Es tan peligrosa que la tenían que venir a buscar a la Ciudad de México. Esto parece persecución. Por donde se le vea parece persecución. Y vienen así desde Veracruz, piden el apoyo de la autoridad federal porque la juez, que además denunció tortura la semana pasada, está acusada de delitos contra la fe pública y tráfico de influencias. Ella tenía un amparo. Las cosas que vemos, y esto lo vimos hoy en el centro de la Ciudad de México. El Instituto Federal de Defensoría Pública, que asumió esta mañana la defensa provisional de la jueza Angélica Sánchez, informó que su personal no ha podido comunicarse con ella. El instituto condenó la detención a pesar de que ella contaba con una suspensión provisional que impedía que la detuvieran. Alertaron que con esta nueva detención está expuesta a volver a ser sometida a tortura psicológica. Hubo también condenas de agrupaciones de jueces como la Asociación Internacional de Mujeres Juezas y la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, entre otros. En un posicionamiento conjunto expresaron que esta detención está relacionada con las funciones como jueza de la señora Angélica Sánchez y remarcaron que una persecución en su contra de parte del gobierno de Veracruz se está dando por una de sus resoluciones. Hoy se registraron los otros 5 aspirantes para candidatos a la presidencia por Morena. Lo había hecho el miércoles Marcelo Ebrard. Hoy Ricardo Monreal agradeció la decisión de Morena de otorgar 5 millones de pesos a cada uno de los aspirantes para que puedan hacer sus recorridos. Se registró. También lo hizo Gerardo Fernández Noroña. Él sería la representante o el candidato del PT para ser candidato a la presidencia de la Cuarta Transformación. También agradeció que le den 5 millones de pesos para estar en igualdad de condiciones. Manuel Velasco del Partido Verde llegó con sus hijos y también, dijo que está de acuerdo con todo. Claudia Sheinbaum se registró hace un par de horas, dijo que por transparencia decidió aceptar el financiamiento, anunció que va a iniciar sus recorridos el lunes en Oaxaca. Decir que estoy muy contenta, muy entusiasmada, feliz. Estoy convencida que va a haber un proceso de unidad, que todos estamos a la altura de las circunstancias y a la altura de lo que nos demanda el pueblo de México. Pero les puedo decir que estoy presta para la encuesta. Muchos mexicanos y mexicanas saben que este es tiempo de mujeres. Ya no es jefa de gobierno, es candidata, y quien ya no es secretario de Gobernación, pero él no se fue a registrar, él mandó a algunas personas para que lo hicieran, fue Adán Augusto López, quien deja la Secretaría de Gobernación y se despidió con un evento en el centro de la Ciudad de México. Yo quisiera saber, ¿qué tiene usted que no tengan los otros aspirantes? ¿Y por qué es la opción usted? Diría el clásico, lo que se ve no se juzga. Buen día. Hola, diputado. ¿Con todo el apoyo? ¿Qué más decimos? Mira, fuimos los primeros que estuvimos con Adán, aquí seguimos. Al primer mensaje de Adán Augusto López como formal aspirante a convertirse en el candidato presidencial de Morena, llegó el diputado Sergio Gutiérrez Luna, el senador José Narro, 2 de casa, Leonel Godoy y Ricardo Peralta, y casi un centenar de personas más. Por ellos, por su primer círculo,
el exsecretario de Gobernación decidió no ir a su registro. Uno de los acuerdos partidistas es que nadie podía hacerse acompañar por más de 30 personas al trámite de inscripción. Y Adán Augusto, como político experimentado que es, no iba a desaprovechar la oportunidad para enseñar que sus aspiraciones también arrancan gritos y aplausos. Yo siempre dije que los tiempos del Señor son perfectos y que había que tener paciencia. Los tiempos... Hoy ha llegado ese tiempo y vamos a ir al encuentro del destino. En esta primera etapa, él pagará de su bolsa sus giras por el país, porque hoy renunció al financiamiento de 5 millones de pesos que le puso Morena. Cuando se lucha para construir un objetivo común, nunca va a faltar ni el aventón en un vehículo, ni la invitación a compartir un plato de frijol y arroz. Adán Augusto López llegó y se fue caminando del lugar. No se detuvo en ningún momento, no dirigió saludo o comentario alguno a nadie. En el salón, ofreció un primer mensaje de 30 minutos. No levantó el puño ni hizo ademanes de victoria. Y de las pocas veces que suavizó el gesto, fue cuando le pasaron un gallo. Pero no es concurso de belleza o simpatía, dijo. Se trata de elegir al sucesor de López Obrador en los próximos 70 días. Y él hoy se dijo listo. Que no quede ninguna duda. Vamos por el camino seguro. Vamos por el camino de la transformación. Y que no quede ninguna duda, y están ya los 6 y seguramente vamos a tener fiesta y vamos a tener crónicas y vamos a tener historias los próximos 2 meses y medio. Están los 6 ya. Justamente hoy, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE emitió medidas cautelares para quienes participen en este proceso, para los 6. Tienen prohibido hacer llamados directos al voto por una persona o partido político. Los actos que hagan no podrán ser para obtener el respaldo para ser postulados como precandidatos. ¿Y entonces qué van a hacer? El INE les marca que tampoco podrán difundir propuestas relacionadas con aspiraciones electorales. ¿Y entonces de qué van a hablar? Además, deberán llevar un control de los recursos y no podrán usar los tiempos oficiales de radio y televisión de los partidos. Bueno, pues a ver qué hacen. Temprano, el presidente López Obrador confirmó que Alejandro Encinas se queda como encargado del despacho de la Secretaría de Gobernación. Dijo que aún está pensando quién será el nuevo secretario. Entonces, Alejandro Encinas no lo será más adelante. Y en sesión extraordinaria, el Congreso de la Ciudad de México ratificó a Martí Batres como jefe de gobierno en lugar de Claudia Sheinbaum. Hoy asumió y entonces tenemos encargado de despacho en Gobernación y nuevo jefe de gobierno en la Ciudad de México. Claudia, ¿qué más tenemos? Buenas noches. Buenas noches, Ciro. Pues en una de estas situaciones también raras que ocurren en la Ciudad de México, hoy hubo una muy nutrida rodada de motociclistas que fueron convocados en redes sociales a recibir a un cantante además chileno de reggaetón conocido como el Jordan 23. ¿Lo habías escuchado? No. Bueno. Tú sí. Bueno, ¿y no, qué pasó con él? Hasta hoy. Lo llevaron en caravana, Ciro, desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México hasta su hotel en el centro de la ciudad.
Bueno, ¿y? ¡Qué locura! Este músico, el famoso Jordan 23, tiene un concierto esta noche, por eso vino a México. Pero según Spotify, la Ciudad de México es la tercera ciudad donde más oyentes tiene, después de Santiago y Concepción en Chile. La Ciudad de México, por eso el espectáculo que acabamos de ver en pantalla. Y vaya mañana complicada también para los automovilistas que transitaron por la autopista México-Cuernavaca. ¡Caos! A las 9 eran unos 300 los habitantes de San Miguel Topilejo quienes decidieron cerrar ambos sentidos de la autopista en 2 puntos y en viernes. Protestaban para exigir acciones del gobierno federal y de la Ciudad de México para detener la tala ilegal en esa zona de Tlalpan. Bueno, por esta protesta, los automovilistas afectados tuvieron que ser desviados desde la caseta y retornados a la Ciudad de México. Hubo incluso quienes quitaron una parte de los bloques de concreto para regresar de algún modo por otro carril. Otros ni siquiera midieron el riesgo, se regresaron en sentido contrario por la México-Cuernavaca. ¿Ves esa imagen, Ciro? Y mientras tanto, cambio de jefe de gobierno, jefe de gobierno, cambio de secretario de Gobernación. Bueno, que siga la fiesta. ¿Y en qué acabó esto? Pues a las 2 de la tarde, después de 5 horas, se levantaron los bloqueos. 5 horas en viernes. Las autoridades les prometieron que habrá mayor presencia de la Guardia Nacional, Ejército y Policía Capitalina en la zona de la Reserva Ecológica para evitar esta tala ilegal. 5 horas de bloqueo. Y también la ola de calor extrema sigue dejando fuertes estragos en 22 estados del país. Por 4º día consecutivo en la semana, Ciudad Altamirano en Guerrero registró la temperatura más alta. El Servicio Meteorológico Nacional dijo que esta fuerte ola de calor podría prolongarse, Ciro, una semana más. Tendremos una semana más de esta ola de calor en lo que llegan las lluvias. Este fin de semana se espera que las temperaturas lleguen hasta los 47 grados en el norte del país, pero las sensaciones térmicas por arriba de los 50. Aquí en la Ciudad de México las temperaturas oscilarán entre los 33 grados. Bueno, anoche informamos que un juez federal del Distrito Sur de Texas desestimó las acusaciones por tráfico de droga contra la regidora de Reynosa, Denise Flores. Todo indicaba que iba a quedar en libertad, pero esta noche sigue en la cárcel del condado de Hidalgo, Texas, y esa es la foto de su registro en esa prisión. Sigue detenida porque es buscada por autoridades de otro condado, el condado de Brooks, donde tiene una orden de arresto en su contra por posesión de sustancias controladas. Y vamos a ver esta historia. No queríamos que terminara la semana sin ver esta historia. ¿Por qué? Porque a principio de la semana, el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, ofreció una disculpa pública por el mal proceder de algunos de sus policías en la detención de un joven. Como secretario de Seguridad Ciudadana y responsable de la Policía de la Ciudad de México, me dirijo personalmente a Gustavo Fabián y a sus padres para ofrecerle una disculpa pública por la actuación incorrecta de parte de algunos elementos de la corporación, ocurrida el pasado 2 de mayo y en la que fue víctima de una detención indebida. Víctima de una detención indebida, y no queríamos dejar pasar la semana sin presentar esta historia. A mediados de 2019, dimos seguimiento al secuestro y al asesinato de un exalumno de la Universidad del Pedregal, muchacho de nombre Norberto Ronquillo. En ese entonces, las autoridades detuvieron a 3 personas, uno de ellos, Daniel Benítez. Desde entonces está preso en el reclusorio Oriente, está acusado del delito de secuestro agravado, pero Daniel asegura que él nada tuvo que ver con el secuestro y presenta estas pruebas. Daniel, ¿sabes quién era Norberto Ronquillo Hernández? Ahorita ya lo sé, pero antes de mi detención no tenía idea de quién era ese joven. El único vínculo de Daniel Benítez Cabrera con el caso del secuestro y asesinato del joven Norberto Ronquillo fue que el vehículo usado en el secuestro estaba dado de alta con su nombre en la plataforma de Uber. Ese auto Sonic rojo era parte de 13 autos propiedad de la familia Benítez Cabrera, los cuales habían sido dados de alta en la plataforma de Uber, todos
A nombre de Daniel, en la declaración de Oscar N., refiere que dentro del Sonic rojo, la noche del secuestro, estaba al volante, de copiloto Emanuel y detrás estaba el Churros. En la declaración de Oscar, te voy a leer, dice textualmente, y es el único lugar donde yo aparezco, en toda esta historia es el único lugar donde yo aparezco, en esta declaración. Quiero mencionar que el señor Omar no tiene conocimiento de nada de lo que hasta ahora he narrado y tampoco su hermano de nombre Daniel, ya que la verdad es la que estoy manifestando y no quiero que personas inocentes vayan a la cárcel por algo que no tuvieron que ver. Quiero aclarar también que no conozco a Daniel, hermano del señor Omar. A esa hora, él se encontraba en otro lugar y presentó varias pruebas de esto a la fiscalía. La geolocalización de su cuenta Google. Yo me encontraba cenando en un lugar, en una cafetería llamada Black Sunshine Café, que está ubicada en la colonia Colonia Educación, más o menos por el Metro Tasqueña. Ahí estuvimos hasta más o menos 9:45 de la noche. Y ya de ahí nos fuimos a su casa. Los siguientes 2 videos fueron aportados por una cámara particular y exhibidos por la defensa de Daniel junto con la geolocalización de su teléfono, pero tampoco fueron aceptados por el Ministerio Público de la Fiscalía de la Ciudad de México durante los primeros meses de la investigación. Según su defensa, en el primer video, fechado el 4 de junio de 2019, a las 9:51 de la noche, se observa el vehículo Versa de Daniel entrando a la calle Rancho La Laja. En un segundo video se observa a Daniel con una sudadera larga y camina junto a una mujer identificada como su novia. En un tercer video, fechado el 5 de junio, aparece Daniel vestido con una sudadera gris larga, acompañado de su novia. La fiscalía tampoco consideró la siguiente prueba: una fotografía capturada el 4 de junio de 2019 a las 9:05 de la noche con el celular de la novia de Daniel, sentado dentro de la cafetería. Los peritos de la fiscalía vinieron a hacerme el peritaje del reconocimiento de rostro. La juez ni siquiera nos preguntó de qué se trataba esa prueba. Dijeron, no, pues aquí está nuestro culpable, nuestro chivo expiatorio y ya, se acabó. ¿Qué mensaje le envías a la fiscal Ernestina Godoy? Pues no solo a la fiscal, empezando por el presidente, que él en sus mañaneras ha dicho que ¿por qué se tiene que acusar a la gente sin pruebas? ¿Se ofrecerá también una disculpa por este caso dentro de algunas semanas, meses, años? La Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México nos dio una respuesta sobre este caso. Dice que el Ministerio Público presentó ante el juez las pruebas con las que cuenta. No obstante, están esperando que un juez federal de distrito revise la determinación del juez de la causa, ya que han sido los abogados de Daniel quienes han interpuesto diversos recursos para buscar que el caso se cancele, se sobresee del proceso penal. La Fiscalía asegura que está en espera de la decisión que emite ese juez y que cuando se dé respetarán la decisión. Gracias, Claudia. Ciro, no me puedo ir. Y no me puedo ir sin antes conocer esto. Ayer estuvimos en la Plaza Giordano Bruno, en la colonia Juárez de la Alcaldía Cuauhtémoc. Y es que la queja de los vecinos es por imágenes como esta, la basura que dejan a su paso los migrantes en calles aledañas a la plaza, la inseguridad que, según nos dicen, prevalece en las noches. Los vecinos acusan incluso que los han amenazado con navaja en mano si intentan acercarse. Los migrantes, a nosotros nos pasó. El fuerte olor a pipí y a materia fecal también es perceptible. Inclusive esa botella que veíamos en pantalla contenía pipí. Las medidas de seguridad, sobre todo para los niños que vienen con estas familias de migrantes, no existen en las zonas aledañas a la Plaza Giordano Bruno. Y nadie se hace responsable.
Consultamos al gobierno de la Ciudad de México, a la alcaldía Cuauhtémoc. Nos aseguraron que no pueden obligar a los migrantes a retirarse. El Instituto Nacional de Migración nos respondió que es tema de la Comisión Nacional de Ayuda a Refugiados, pero la Comar nos dijo que no es competencia de ellos. Entonces, ¿quién se hace responsable? Buena pregunta, buen tema. Gracias, Claudia. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, Ciro. Y bueno, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, habló en un foro allá sobre armas y le pidió esto al Congreso de su país y se lo pidió en este tono. Tiene que ver con México. You know what I get when we're talking about the fentanyl at the border and all that? I speak with the president of Mexico. Will you stop sending guns to us? We are sending dangerous weapons, particularly assault weapons, to Mexico. To Mexico. They're asking us, please stop it. Cut it off at the border. What in God's name are we becoming if we don't do this? El verano está sabrosón, por decirlo menos, para las finanzas públicas mexicanas. ¿Cómo estás, Ciro? Muy buenas noches. El tipo de cambio hoy llegó a tocar 17.02, aunque terminó en 17.08. Es una apreciación que ha venido casi constante desde el año pasado. Ha tenido algunos rebotes más o menos. Y hoy Fitch califica a México en la misma perspectiva que tenía y dice que es estable. 4 calificadoras ya se han puesto de acuerdo en decir que es lo mismo que ven en las finanzas públicas mexicanas, que están muy bien, que no ven riesgos en el fin de gobierno, que este gobierno terminará sin sobresaltos económicos, y eso yo creo que también está ayudando al tipo de cambio en una ola donde el dólar se está depreciando. Son buenas noticias, indudablemente buenas noticias desde el punto de vista económico, y además ya tener la certeza de que uno de los muchos traumas nacionales de que va a haber crisis de fin de sexenio, por lo menos en las finanzas públicas, no va a haber. Dicen también por ahí que bueno, les preocupan algunas cosas al futuro. Es como cuando, ¿te acuerdas cuando ibas a las calificaciones de tus hijos que decían, bueno, es muy bueno en esto, pero tiene tales áreas de oportunidad, áreas a mejorar. Pero bien. Mayor presión de gasto. Y Petróleos Mexicanos, que es el hijo idiota de este gobierno y de cualquier gobierno mexicano. Es viernes, David. Bueno. Pero bueno, bien. Bueno. O sea, vamos a terminar a decir de las calificadoras este sexenio sin crisis económica. Y eso nos da como para ir a festejar el verano, ¿no? Remátala, David. No voy a rematar, fíjate, porque me dieron ganas de ir a festejar el verano. Pues vete a festejar, pero despídete. Buenas noches. Hacemos una pausa, volvemos en el verano. Julián Andrade, que es uno de los periodistas con más cultura jurídica y de derechos humanos en México, tuiteó esta tarde: el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, es quizá la punta de lanza de lo que será la inauguración de la temporada de caza de jueces. Se pasará de la descalificación cotidiana a la consignación cuando la urgencia política lo requiera. Eso tuiteó. Ojalá en esta ocasión no estés en lo correcto, Julián. Ojalá lo de hoy no sea más que otro exceso, otro abuso y otra torpeza del gobernador de Veracruz. Ojalá. Se quedan con qué importa. Gracias. Buen fin de semana. Ánimo.